Buenos días, nosotros pertenecemos a la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, Área Química, Paralelo 1-4. Se le brinda un cordial saludo a la ingeniera Ruiz Arana Mariuxi Viviana. El grupo de exposición está integrado por Viracocha Chilán Cristian, Yandún Hurtado Emily, Garrido Velastegui, Carlos Valverde Guerrero Sean. Buenos días, el tema de hoy es la tabla periódica. ¿Pero qué es la tabla periódica? Es un cuadro que presenta todos los elementos que existen ordenados según su propiedad física. Fue diseñado por el químico ruso Dmitry Mendeleev en 1869. La tabla periódica es considerada por muchos el descubrimiento más importante de la química, y esta compleja ordenación permitió predecir el descubrimiento de nuevos elementos y permitió realizar investigaciones teóricas sobre las estructuras desconocidas hasta el momento. Actualmente la tabla cuenta con 118 elementos, 94 de los cuales se encuentran de manera natural en la Tierra. Los científicos intentan sintetizar nuevos elementos artificiales, lo cual no descarta que la lista aumente en un futuro. Elementos naturales y artificiales. Los elementos de la tabla periódica suelen dividirse en diferentes categorías, y una de tales clasificaciones es la distinción entre elementos naturales y artificiales. En el primer lado tenemos los elementos artificiales o sintéticos, que son radioactivos debido a que los átomos de estos elementos se producen solo en la Tierra mediante experimentos que involucran a reactores nucleares o aceleradores de partículas. Por cierto, no todos los elementos radiactivos son artificiales. Por ejemplo, el uranio y el torio se producen de forma natural en la corteza y la atmósfera de la Tierra. Otros elementos como el polonio, radio y radón, que se forman a través de la desintegración del uranio y el torio, también se encuentran en la naturaleza. Por el momento, podemos decir que todos los elementos con número atómico mayor a 94 son obras exclusivas del ser humano. Por otro lado tenemos los elementos naturales, que son todo lo contrario a los elementos sintéticos. Desde el hidrógeno hasta el plutonio se encuentran en la naturaleza. Es más, el selecto grupo de los elementos primordiales ha estado ahí desde la creación de la Tierra. Una demostración de ellos lo encontramos en nuestra corteza terrestre. El oxígeno ocupa un 49.5% de ella, el calcio y el silicio con 3.4 y 25.7%. Tres elementos de varios que se encuentran en los océanos y en la atmósfera. Podemos utilizar los elementos naturales también para la fabricación de objetos. Por ejemplo, el germanio se lo utiliza en la fabricación de aspectos electrónicos como televisores y juegos de computadoras. El selenio, elemento de la familia del oxígeno, también es utilizado pero en los procesos de fotocopiado. Así podríamos ejemplificar qué tan importante fue descubrir estos elementos en nuestro planeta y la existencia de elementos creados por el hombre y cuáles no. Ingeniera, vamos a hablar de los grupos o familias de tabla periódica. Actualmente la tabla periódica se compone de 118 elementos distribuidos en 7 filas horizontales llamadas periodos y 18 columnas verticales conocidos como grupos. Las 18 columnas verticales conforman los conocidos como grupos de la tabla periódica y estos elementos son elementos que tienen propiedades químicas similares. A los grupos de las tablas periódicas se le denominan con otro nombre. Eso lo veremos a continuación. Grupo 1, alcalino. Los elementos que componen este grupo son el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Los metales alcalinos son metales brillantes, blandos y altamente reactivos a temperatura y presión estándar. Pierden fácilmente su electrón más externo para formar cationes con carga positiva. Todos se pueden cortar fácilmente con un cuchillo debido a su suavidad, exponiendo una superficie brillante que se empaña rápidamente en el aire debido a la oxidación por la humedad atmosférica y el oxígeno, excepto que el litio se oxida por el nitrógeno. Debido a su alta reactividad deben almacenarse bajo aceite para evitar la reacción con el aire y se encuentran naturalmente solo en sales y nunca como elementos libres. Metales alcalinotérreos. Los elementos que componen este grupo son los siguientes: berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Los alcalinotérreos son más duros que los alcalinos, tienen brillo y son conductores eléctricos, menos reactivos que los alcalinos, buenos agentes reductores y forman compuestos iónicos.
Todos ellos tienen 2 electrones en su capa más externa. 3. Familia del escandio. La familia del escandio. Los elementos de esta familia son los siguientes: el escandio, el itrio, lutecio, laurencio, lactano y actinio. Los átomos de estos elementos tienen gran tendencia a oxidarse y son muy reactivos, predominando el estado de oxidación +3. Presentan propiedades muy similares al aluminio. Grupo 4 o familia del titanio. Los elementos que componen esta familia son el titanio, circonio, actinio y rutherfordio. Estos metales son bastante reactivos, sobre todo cuando están en forma de esponja porosa. Son pirofóricos. Esto quiere decir que al exponerse a la acción del aire se vuelven rojos e inflamables, e inflaman espontáneamente. Grupo 5, familia del vanadio. Los elementos de esta familia son el vanadio, niobio, tantalio, ducnio. Los 3 elementos más ligeros se producen de forma natural y comparten propiedades similares. Los 3 son metales refractarios, duros en condiciones estándares. El cuarto elemento, el ducnio, ha sido sintetizado en laboratorio. Grupo 6, familia del cromo. Los elementos de esta familia son el cromo, molibdeno, wolframio o tungsteno y zirconio. Son de color plateado y poseen brillo metálico. Son sólidos a temperatura ambiente, conducen calor y electricidad. Presentan altos puntos de ebullición, son muy resistentes a la corrosión, son bastante reactivos, forman compuestos de coordinación. Grupo 7, familia del manganeso. Los elementos que pertenecen a esta familia son magnesio, regnio, borio. Estos elementos son de color plateado y poseen brillo metálico. Son sólidos a temperatura ambiente, conducen calor y electricidad. Presentan altos puntos de ebullición. Son atacados lentamente por el oxígeno a temperatura ambiente, pero rápidamente a temperatura elevada. Son bastante reactivos. Grupo 8, familia del hierro. Los elementos que componen esta familia son el hierro, rutenio, osmio y jasio. Son de color plateado y poseen brillo metálico. Son sólidos a temperatura ambiente, conducen calor y electricidad. Presentan altos puntos de ebullición. El hierro, cobalto y níquel son ferromagnéticos. Son atacados lentamente por el oxígeno a temperatura ambiente, pero rápidamente a temperaturas elevadas. Son bastante reactivos y el jasio no posee isótopos estables. Grupo 9, familia de cobalto. Los elementos que pertenecen a esta familia son el cobalto, rodio, iridio, meitnerio y meinerio. Estos elementos son de color plateado y poseen brillo metálico. Son sólidos a temperatura ambiente, conducen calor y electricidad. Presentan altos puntos de ebullición. El cobalto, al igual que el níquel y el hierro, es ferromagnético. Son estables a temperatura ambiente. El meinerio no posee isótopos estables. Son atacados lentamente por el oxígeno a temperatura ambiente, pero rápidamente a temperaturas elevadas. Son bastante reactivos. Grupo 10, familia del níquel. Los elementos que pertenecen a esta familia son el níquel, paladio, platinio y darstadio. Estos metales son de color blanco plateado y poseen brillo metálico. Son sólidos a temperatura ambiente, conducen calor y electricidad. Presentan altos puntos de ebullición. El níquel, al igual que el hierro y cobalto, son ferromagnéticos. El darstadio no posee isótopos estables. Además, los demás son estables a temperatura ambiente. Son atacados lentamente por el oxígeno y a temperatura ambiente, pero rápidamente a temperaturas elevadas. Son bastante reactivos. Grupo 11, familia del cobre. La familia del cobre pertenece a los metales de la transición y sus metales de transición. Sus elementos son cobre, plata, oro y renio. Posee brillos metálicos. El cobre es de color rojizo, la plata es blanco plateado y el oro es de color amarillo. Son blandos, dúctiles y maleables. Son sólidos a temperatura ambiente. Son muy buenos conductores del calor y electricidad. Presentan altos puntos de fusión y ebullición. El elemento renio no tiene isótopos estables. Son relativamente inertes y difíciles de corroer.
No se disuelven en ácidos no oxidantes y en ausencia de oxígeno. Originan compuestos bastante insolubles. El grupo pertenece a los metales de transición y es denominado como la familia zinc. Los elementos de este grupo son el zinc, el cadmio, el mercurio, el inicio. Posee metálico, el zinc y de color blanco. El cadmio es de color, el mercurio es un metal líquido, denso y plateado. El zinc, cadmio y mercurio forman una gran cantidad de aleaciones. Eso quiere decir que se pueden mezclar con otro tipo de metales para adquirir otro metal. Grupo 3, térreos. Elementos térreos o también llamados familia del boro. Sus elementos son boro, aluminio, galio, indio, talio y el elemento sintético nihonio. El elemento sintético quiere decir que es hecho en un laboratorio por un hombre, por un humano. Son opacos y de color blanco plateado. Son todos metales maleables y blandos, a excepción del boro, que es un metaloide. Presentan puntos de fusión muy bajos, a excepción del boro, que presenta un punto de fusión muy alto. El boro es un semiconductor. El aluminio y el indio son buenos conductores de la electricidad. Y los elementos galio y talio son malos conductores. El elemento nihonio no posee isótopos estables. No reaccionan con agua excepto el aluminio, que reacciona en su superficie formando una capa que imposibilita que continúe la reacción. Grupo 14. Carbonoides o familia del carbono. Sus elementos son el carbono, silicio, germanio, estaño, plomo y flerovio. No reaccionan al agua. El germanio, estaño y plomo son atacados por ácidos. Además son atacados por disoluciones alcalinas desprendiendo hidrógeno, a excepción del carbono. Reaccionan con el oxígeno formando óxidos. Grupo 15, nitrogenoideos. La familia del nitrógeno. Está formado por los siguientes elementos: nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto y el elemento sintético moscovio. Son muy reactivos a altas temperaturas, no reaccionan con el agua, no reaccionan con ácidos no oxidantes, reaccionan con ácidos oxidantes a excepción del nitrógeno. Forman óxidos con número de oxidación 3 y 5, a excepción del nitrógeno, que forman óxidos entre los rangos 1 y 5. Los hidróxidos que se forman disminuyen su acidez a medida que se desciende en el grupo, siendo básico el hidróxido de bismuto. Grupo 16, calcógenos, o llamados también anfígenos, o la familia del oxígeno. Los elementos son oxígeno, azufre, selenio, telurio, polonio y el elemento sintético livermorio. No reaccionan con el agua. Reaccionan con el ácido nítrico concentrado, excepto el oxígeno. Forman óxidos, sulfuros, seleniuros y telururos con los metales, y dicha estabilidad se ve reducida desde el oxígeno al teluro. Con el oxígeno componen dióxidos que con agua originan ácidos. Los calcogenuros de hidrógeno son todos débiles en disolución acuosa y su carácter ácido aumentan a medida que se desciende en el grupo. Las combinaciones hidrogenadas de estos elementos, excepto el agua, son gases tóxicos de olor desagradable. 7. Halógenos. Halógenos y sus elementos son los siguientes: el flúor, cloro, bromo, yodo, astato y teneso. Los halógenos poseen 7 electrones en su capa más externa, lo que les proporciona un número de oxidación de -1, siendo considerablemente reactivos. Dicha reactividad disminuye según aumenta el número atómico. Se disuelve en agua y reacciona parcialmente con ella, a excepción del flúor, que la oxida. Reacciona con el oxígeno produciendo óxidos inestables. Dicha reactividad disminuye a medida que se desciende en el grupo. Reacciona con el hidrógeno para originar haluros de hidrógeno, los cuales se disuelven en agua generando los ácidos hidrácicos. El ácido más fuerte es el yoduro de hidrógeno. Grupo 18, gases nobles. Los elementos de este grupo son el helio, neón, argón, criptón y xenón, radón y organesón. Son solubles en agua, en condiciones estándar no son inflamables. Presentan átomos con capas de valencia llenas de electrones, por lo que no son considerablemente estables,
y no tienden a construir un enlace químico y poseen poca tendencia a ganar o perder electrones. El xenón reacciona de forma espontánea con el flúor debido a la elevada electronegatividad del mismo. Se han obtenido otros compuestos a partir de la reacción de estos dos elementos. Muchas gracias. Yo les hablaré sobre el origen y clasificación de la tabla periódica. Durante el siglo XIX, los químicos comenzaron a clasificar los elementos conocidos de acuerdo con similitudes en sus propiedades físicas y químicas. El final de esos estudios generó la tabla periódica moderna que conocemos hoy en día. Entre 1817 y 1829, el químico alemán Johann Dobereiner clasificó algunos elementos en grupos de 3 denominados tríadas, ya que tenían propiedades químicas similares, por ejemplo, en la tríada de cloro Cl, bromo Br y yodo I. Notó que la masa atómica de Br estaba próximo al periodo de la masa de cloro y yodo. Desafortunadamente, no todos los elementos se agrupaban en tríadas y sus esfuerzos fallaron por proponer una clasificación de los elementos. En 1863, John Nuiklands clasificó los elementos establecidos en varios grupos proponiendo la ley de octavas, formadas por elementos de masa atómica creciente. Desde ciertas propiedades se repartían cada 8 elementos. En 1869, el químico ruso Dmitry Mendeleev publicó su primer tabla periódica de los elementos, organizada en orden creciente de masa atómica. Al mismo tiempo, Lothar Meyer, químico alemán, publicó su tabla propia periódica con los elementos ordenados de menor a mayor masa atómica. Mendeleev organizó su tabla en filas horizontales, dejando espacios vacíos donde debían incorporar algunos elementos que aún no habían sido descubiertos. En esa organización, Mendeleev visualizó un patrón aparente. Elementos con propiedades químicas similares aparecen en intervalos regulares o periódicos en las columnas verticales de la tabla periódica. El respaldo a las predicciones de Mendeleev se produce tras el descubrimiento de galio, Ga, escandio, Sc y germanio, Ge, entre 1874 y 1885, con aquellos espacios vacíos que le dio aún más valor y aceptación de su tabla periódica en la comunidad científica. En 1913, un químico llamado Henry Moseley, mediante estudios de rayos X, determinó la carga nuclear, el número atómico, de los elementos, reagrupándolos en orden creciente de número atómico tal como lo conocemos hoy en día. Gracias. Para el presente experimento utilizaremos 2 sustancias, una de ellas es el cloro. Es un elemento químico de número atómico 17 situado en el grupo de los halógenos 7A de la tabla periódica de elementos y su símbolo es Sl. Por otro lado tenemos lo que es el peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada. Es un líquido incoloro de temperatura ambiente, sabor amargo. El experimento consiste en mezclar estas 2 sustancias y ver su reacción. Utilizaremos gafas por medida de seguridad. Primero introduciremos el cloro y después el peróxido de hidrógeno. Como podemos ver, esta reacción es volátil, dado que al mezclarse estas 2 sustancias generan percloratos o cloratos, dependiendo de qué sustancia tenga más volumen dentro del vaso. Como podemos observar, pequeñas burbujas emergen a la superficie de la sustancia. Esta es una reacción exotérmica. El vaso se siente un poco tibio y si movemos o agitamos un poco el vaso, se reactivará la sustancia, generando un gas con efecto volátil.